Iniciamos Visión Correcta por fin, pastor. Por fin, Alexandra. Hemos estado aquí unas buenas horas configurando el audio para que por fin salga a un nivel que queremos llegar. Bienvenido, pastor. Bienvenido, Alexandra. Hoy vamos a topar un tema muy importante. ¿Alguna vez oraste con todo tu corazón por algo y la respuesta fue un no? Hoy hablaremos de esos anhelos profundos que por más que uno ora o lucha, no se hacen realidad. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dios realmente nos ama? Si nos ama y nos dice que no. El día de hoy tenemos una persona invitada, Alexandra Benenaula, que es ingeniera agropecuaria y actualmente está estudiando en el Instituto de Teología Rey de Vida. Y el ministerio que está actualmente formando es de maestra de Escuela Bíblica Infantil. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, David, por tu invitación. Excelente. Y tenemos al pastor Patricio. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos este podcast. Acuérdense de vernos en YouTube, en Visión Correcta, y escucharnos en Radio Rey de Vida Online. Vamos al primer bloque, cuando el cielo guarda silencio. Pastor, porque a veces Dios o siendo tan bueno, nos dice no a cosas que parecen justas y buenas. Bueno, nos parece justas y buenas a nosotros. Claro. Pero nosotros sabemos lo que queremos y deseamos. Dios sabe lo que nos conviene. ¿Y por qué a veces dice no? Es porque Él sabe más. Tomando en cuenta de que Dios es el que creó todo, Él entiende cómo funciona todo. Entonces, si Él sabe que algo no nos conviene, Él simplemente dice no. Y vuelvo y repito, en nuestra manera de pensar, en nuestra justicia, en nuestros gustos y opiniones decimos que es injusto. Pero no sabemos lo que Dios piensa. Isaías 55, 8, 9 nos da a entender de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que lo que nosotros pensamos. Sus caminos son totalmente diferentes a los que nuestros caminos. Entonces no podemos compararnos la justicia nuestra con lo que es realmente justicia desde el punto de vista de Dios. Dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Ahora la cuestión es, si es que uno piensa en hacer el bien, tener un propósito en la vida en la cual uno dice voy a salvar vidas, y Dios dice, ¿sabes qué? No. Está bien. Volvamos al punto. En lo que a mí me parece bien. A mí me parece bien. Entonces, a veces vemos cosas como un niño que está de 2 años. Hace tiempo fue famosa esa foto en una playa. Un niño de 2 años murió. Creo que salía de Palestina o de alguno de esos de grupos de Hamas o algo de eso. Y todo el mundo se quedó conmovido de cómo Dios puede permitir que un niño de 2 años muera. Entonces uno entiende y dice, no, es que lo que parece mal para nosotros, ese niño murió, y la Biblia dice que los niños del reino de los cielos es de ellos. Ese niño murió de 2 años, está en el reino de los cielos. No tuvo que pasar lo que hemos pasado nosotros. Y quizá creciendo dentro de una secta como el islamismo y radicalismo como son el grupo Hamas, ese niño hubiese negado a Jesucristo, hubiese escupido sobre la tumba de Cristo, ese niño no hubiese alcanzado salvación, mientras que muriendo de 2 años está en el cielo. Alex, ¿cómo se siente ese no? Porque me imagino que todos hemos tenido ese no al principio. ¿Hay espacio para la tristeza o la frustración con Dios? Bueno, al principio sí hay dolor, hay duda, porque a mí te cuestionas mucho y a veces piensas como que en verdad no soy suficiente para que Dios me bendiga de esta manera. Y espacio, pues sí hay espacio. Deberíamos tener más bien un espacio, porque recuerda que nos vemos obligados a soltar algo que teníamos, o no vamos a conseguir algo que deseábamos con todo nuestro corazón. Entonces, si hay un momento que necesitamos nosotros entender muchas cosas, comprender que no es lo que yo quiero, sino es qué es lo que Dios tiene planeado para mí. Entonces, procesar esa decepción sí toma su tiempo. Ahora el problema es cuánto tiempo te vas a demorar en procesar eso y en aceptar. Porque muchas veces nos enfocamos en algo que queremos o que anhelamos tanto y perdemos el tiempo y perdemos el foco en lo que sí tenemos. Y nos damos cuenta que estamos desperdiciando las otras bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida. Excelente. Para ambos, ¿creen que hay una diferencia entre un no definitivo o un espera? ¿Cómo lo podemos discernir? En mi caso, yo me he dado cuenta de que cuando Dios ha dicho no en mi vida, yo ya sabía que no debía pedir eso. O sea, ya son cosas efímeras que no me sirven.
Si yo algún rato pido un Ferrari, Dios me va a decir, no, necesitas una buseta para la iglesia, no la vas a poder mantener. O sea, la mayoría de las cosas nos damos cuenta. El no, ya sabemos que no deberíamos pedir algo. Pero en el no definitivo, cuando no entendemos y pedimos al Señor y la respuesta es no, y asimilamos y aceptamos que es no de parte de Dios, creo yo que es porque no está alineado a la voluntad de Dios. Cuando Él da un no definitivo es porque está cerrando permanentemente una puerta, porque Él quiere que nos enfoquemos en algo mejor o algo que Él desea que nos hagamos. En Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, o sea, él dice, yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y en Hechos 16, Pablo quería ir a los lugares por Asia y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. No tengo idea cómo fue esa conversación con Dios y el Espíritu Santo, pero Pablo dijo, yo quería ir, pero el Espíritu Santo no me lo permitió. Pero él siguió creyendo, siguió siendo apóstol de Jesucristo, siervo del Dios Altísimo. O sea, no hay por qué dejar de creerle o confiar en Él de que tiene algo mejor si es que me dice no. Y en cuanto a la espera, es porque según lo que queremos le estamos pidiendo y Dios dice espera y no nos ha cerrado ninguna puerta, es porque quizás no sea el momento o las circunstancias no sean las propicias para recibir lo que le estamos pidiendo de parte de Dios. Hemos visto el ejemplo de Abraham, Sara. Yo no quiero eso, tener un bebé cuando seamos ancianos, yo no quiero. Pero Dios tenía un plan para ellos, era para que esté registrado en la palabra de Dios, que es eterna, esa historia. Entonces, cuando Él dice espera es porque no es el tiempo, las circunstancias no son apremiantes, o no podríamos manejarlo, lo que estamos pidiendo en ese momento. Toca pasar por algunas pruebas. La lucha entre la fe y la desilusión. Alex, ¿es pecado cuestionar a Dios? ¿Cómo se puede orar cuando el corazón está herido? Bueno, no es pecado preguntarle a Dios por qué. De hecho, Job tiene un capítulo que alguna vez me pareció así, wow, como que en verdad, cuando lees al inicio, Job dice que era un hombre justo, perfecto, delante de los ojos de Dios. Y en el capítulo 24 empieza a cuestionarle muchas cosas que son cosas que hemos hecho. Entonces, la verdad, Dios quiere de nosotros esa sinceridad. El preguntarle todas las dudas que tenemos. ¿Cómo orar con un corazón que está herido? Pues entregándole toda esa frustración al Señor, no guardándome nada, porque Él nos conoce, pero Él necesita que nosotros reconozcamos qué es lo que hay en nuestro interior, porque a veces ni nosotros mismos conocemos cuál fue la intención de ese deseo que teníamos. ¿Era una intención oculta? ¿Era de pronto algo que yo quería aparentar? Y resulta que el Señor no me lo concedió, porque a más, imagínate, que le cuestiono, el Señor me protege de un deseo, de una cosa que yo quería, pero que tal vez no estaba con todas las capacidades para poder manejar ese deseo. Como siempre escucho al pastor que dice, te ganas $1 millón, ¿y qué vas a hacer con ese $1 millón? Por ahí me da un infarto y... Solo con la noticia. Solo con esa noticia y ahí quedo. Entonces, el Señor es muy bueno y... Orar es lo único que yo te podría decir, entregarle toda esa frustración al Señor y que Él poco a poco vaya poniendo ese alivio, que es difícil comprender que solo con una oración, con yo entregarle no, pero hay una frase que siempre decimos nosotros que deja que Dios gobierne tu vida, entrégale tus cargas al Señor, pero nunca te dicen cómo o nunca tú entiendes cómo. Pero, y yo no entendía eso al principio, pero ahora, por ejemplo, es cada mínima, pequeña decisión hoy que tú le preguntas al Señor, ¿cómo será esto, Señor? Cada cosa chiquita que tú parece insignificante, pero mira que eso te ayuda a construir esto de que dejarle tus cargas al Señor. Eso a mí me ayudó muchísimo y gracias a Dios, pues. Pastor, ¿qué errores cometemos como cristianos al enfrentar los no de Dios? Sentir culpa, pensar que no tenemos fe suficiente. Cuando forzamos un no, ¿qué errores cometemos? Sí, al enfrentar el no. Digo, no, pues estoy enfrentando el no y no, entonces no tengo mucha fe porque yo veo como las otras personas dicen, no, pues él no fue tal y vive feliz y yo, ¿por qué me estoy...? Bueno, esa comparación es dañina.
esa comparación es dañina porque viene de un corazón resentido o acomplejado o con caprichos. Pero un error que cometemos cuando Dios dice no es forzar las cosas. Claro, toca. Forzamos las cosas humanamente. Ahí viene el problema, que después estamos diciendo que estamos pasando pruebas, cuando no son pruebas, son consecuencias de una mala decisión motivada por un capricho. O sea, no podemos, a veces le llamamos pruebas de Dios cuando no son pruebas. A veces le echamos la culpa al diablo cuando el diablo no tuvo nada que ver ahí. Son nuestras propias decisiones motivadas por un capricho, por una comparación, por orgullo, por un resentimiento, que forzamos el no o forzamos el tiempo de espera y después no lo podemos manejar. Y no son tiempos de prueba, son consecuencias de nuestro pecado, de no haber confiado en el tiempo de Dios o al no de Dios. Entonces eso no es prueba, es pecado. Entonces, ¿qué ejemplos bíblicos hay de personas que recibieron un no rotundo, aún así siguieron creyendo? Pablo mismo. Aparte del ejemplo de Hechos 16 que Pablo dijo, yo quería ir. Ajá. Y Dios me dijo que no, o sea, y se quedó Asia sin la prédica y me fui por otro lado, aparte de Pablo. Pablo mismo en la segunda carta a los Corintios dijo, una vez que Pablo dijo, Jesús me llevó, Dios me llevó al tercer cielo, vi tantas cosas allá y llega acá, dice, como para que no me enorgullezca, me dio un aguijón. Que es como un enviado de Satanás para que me esté ahí dando, para que no me haga orgulloso. Pero y Pablo dice, le he pedido al Señor que me quite esto. Y Jesús solamente me ha dicho, bástate en mi gracia. Discúlpame, pero eso es frustrante. Por supuesto que es frustrante, pero le estoy sirviendo al Señor y encima me tengo un aguijón que me está derrotando, que me lleva humillado ante los pies de que camino a veces hasta frustrado por eso. Y le pido al Señor, sano enfermos, he resucitado a un muchacho que se cayó de una ventana y que Él no me pueda sacar esta dolencia, este favor. Debería ser frustrante, pero Pablo siguió creyendo y sirviendo. Dijo, bástate en mi gracia. Hay que ser muy confiado, hay que amar tanto a Jesucristo para quedarse con el bástate en mi gracia. Alex, qué peligro hay en basar nuestra fe solo en lo que Dios nos da y no en quién Él es. Wow. Es peligroso y la decepción va a ser enorme porque Dios no es un amuleto. O sea, no estoy con Él y nada me dice que todo me va a ir perfecto. No, mi fe será probada, dice también. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido que pasar esas pruebas? Pero cuando no entendemos la soberanía de Dios, ahí es cuando tenemos un problema. Porque por más de que nosotros pataleemos como un niño cuando no le dan su golosina, Dios es soberano y Él está sentado en su trono haciendo lo que Él mejor sabe hacer, cuidarnos. Entonces, tener a Dios como un amuleto sí va a ser decepcionante. Buen punto, amuleto. Y este es algo acotando. Si yo estoy predicando de Jesús, diciendo que confío en Jesús y hablando con Jesús y diciendo que amo y confío en Jesucristo por todo lo que me está dando, el rato que no lo reciba y no amo ni adoro a Jesucristo por lo que es Dios, el rato que no reciba algo viene el resentimiento. Y toda una campaña evangélica que vengo llevando con mi vida se va al piso. Y yo soy el primer mal ejemplo, el mal testimonio. Vamos al bloque 4, cuando el no de Dios esconde un sí mayor. Alex, ¿qué significa confiar en el carácter de Dios más allá de los resultados? Carácter de Dios. El Señor es así, perfecto. Y para mí, el aprender a haber confiado en el Señor significa que todo va a estar bien. Confío en que Él lo hará, en que Él lo va a hacer en su tiempo. Ahora, debemos ver que cuando yo oro, antes, digamos, uno oraba para, según nosotros, cambiar la voluntad del Señor, pero no es así. Nosotros oramos para que el Señor transforme nuestras vidas a través de la prueba que estemos pasando. No oramos para cambiar la voluntad del Señor, oramos para que Él nos cambie a través de esto. Y cuando nosotros entendemos eso, cambia nuestra vida totalmente. Es una dependencia total del Señor, así que esa es la realidad. Pastor, ¿cómo podemos discernir si el no de Dios es definitivo o es simplemente una espera? ¿Cómo discernimos el punto? Lo que yo haría es que, como dije al inicio, cuando pedimos algo al Señor y es no, por lo general ya sabíamos que era no que nos aventamos a pedir por si acaso. Pero por otros casos, en cambio, por otra parte, Dios revela la verdad. Dios usa el tiempo para revelar
un plan, para revelar la verdad, para revelar el porqué o el método. Entonces, lo que podríamos, ¿cómo sabemos que es un no definitivo? Es con el tiempo. Dios va a revelar el tiempo. Y uno dice, por esto fue que no. Con el tiempo, Dios usa el tiempo para revelarnos su plan, la verdad y todo esto. Para Alex, ¿has visto cómo Dios redirige nuestros planes o tus planes para cumplir su propósito de manera inesperada? Sí, lo he visto en mi matrimonio, incluso he visto cómo el Señor ha usado el caos con tal de salvar un alma. Y cuando digo eso, me refiero al alma de mi esposo, bueno, el que ahora es mi esposo. Cuando éramos novios, pues pasaron tantas cosas inesperadas que todo sirvió para que él pudiera caer a sus pies. Wow. Y con mi matrimonio es lo mismo. El Señor ha hecho cosas, nos ha tenido de rodillas, ¿sabes? Y donde ha dicho, no es lo que ustedes quieren, es lo que yo voy a hacer con ustedes. Y nos ha quitado todo. Y nosotros ahí de recios, de que lo podemos nosotros en nuestras fuerzas, mentira. El Señor nos quitó todo para que aprendamos a que Él es el soberano, el que Él dice todo lo que hay que hacer y punto. Vamos al bloque de vivir con propósito, aún sin lo que anhelamos nos da. Vamos, Alexandra, si pudieras dejar una sola frase a alguien que está enfrentando un no de Dios, ¿cuál sería? Dios obra en la vida de cada uno de nosotros y Él va a obrar. Sí, hay confianza plena en eso. Pero lo único que nosotros podemos hacer es alargar o acortar ese tiempo. Todo depende de cuántas áreas de tu vida le entregues al Señor para que Él haga su obra en ti. Porque de pronto solo le entrego mis finanzas porque me las quiero que me arreglen. No entrego el resto de mi vida porque me encanta cómo es, mis amigos y todo eso. Entonces estoy tratando de hacer una transacción con el Señor. No, eso no funciona así. Pastor, ¿qué le diría a un creyente que se siente incompleto por algo que Dios no ha permitido? Que nos está escuchando, nos está viendo. De lo que yo he visto y aprendido y me consta y he visto de otros es que Dios llena vacíos. ¿Cómo? A través de Jesucristo. La persona de Jesús llena vacíos. La persona de Jesús acompaña. Jesús guía, encamina un nuevo plan. Entonces, si alguien está frustrado porque no ha recibido lo que Dios le ha pedido al Señor, o se siente vacío porque no tiene lo que quisiera, Dios llena, Jesucristo llena ese vacío. Esa relación con Cristo llena, y si no te estás entendiendo que te llena, por Jesucristo acompaña. Y si entiendes, no me está acompañando, no, Jesucristo acompaña, Jesús llena y Jesús encamina a otra cosa mejor. Como dijo Alexita hace un momento, a veces nos enfocamos en lo que no tenemos y desvaloramos lo que ya tenemos. Buena acotación. Bueno, para cualquiera de los dos, si pudieran dejar un mensaje corto a quien esté escuchando y se siente decepcionado con Dios, ¿qué le dirían? Que siga hablando con Él. Por ningún motivo dejes de conversar con Él. Por ningún motivo. Así sea regañadientes, así sea resentido, frustrado, triste, dolido, herido, traicionado, no importa. Sigue hablando con Él. Para eso está Dios ahí como un Padre amoroso. Sigue, no podrías dejar de hablar con Él. Sigue conversando con Él. No dejes de alimentarte de su palabra. No dejes de seguir leyendo su palabra. Búscala, lee la Biblia. Y algo tan relevante para hoy. Entendamos algo. Ya falta poco para que se termine este mundo de frustraciones. Ya falta poco para que termine este mundo de decepciones. Solamente que, como les digo siempre, resistir y avanzar, nada más. Alexandra, la misma pregunta. Si pudieras dejar un mensaje corto a quien está escuchando y se siente decepcionado con Dios, ¿qué le dirías? Bueno, pues quisiera que entendieran que lo primero, nuestra decepción viene de que creemos que como Dios es todopoderoso, entonces Él todo lo puede hacer. Claro. Y el momento que no me cumple lo que yo quiero, entonces empezamos a cuestionar a Dios. Y ahí es cuando empezamos a formar un muro entre Dios y nosotros y le damos paso a ese resentimiento. Pero lo más gracioso es que tú haces el muro, pero el Señor está del tu mismo lado. O sea, Él no se ha ido, Él está ahí. Solo que nos da un tiempo. Pero Él está ahí. Así que lo único que nosotros podemos hacer es
orar para salir adelante, porque Dios puede manejar todo lo que nuestra frustración. Él nos va a ayudar a salir adelante de cada cosa que le pidamos. Pero obviamente teniendo esa sutileza de poderlo escuchar y decirle, mira, por aquí es. ¿Sí? Dejar al Señor. Y el diablo es experto en darte buenas ideas. Mientras estás construyendo ese muro entre tú y Dios, el diablo es experto en meterte buenas ideas con tal de que dejes de confiar o cuestiones, o es bueno y experto en darte mejores ideas para que hagas las cosas en tu manera, tu gusto y opinión. Es experto en eso. Y total, empeoramos la situación en la que estamos. Empeoramos la situación con Dios. Empeoramos la situación con nuestra mente y corazón, porque viene un desequilibrio emocional, cuerpo, alma, espíritu, y terminamos afectando a personas directamente, mínimo a 6 personas que están directamente conectadas con nosotros. Empeoramos todo. ¿Sabes qué? Ahora que dices personas, ¿qué deben hacer las personas que están no las personas que están en la situación, sino las personas que están alrededor de la persona que está pasando esa situación? Oh, Alexita dijo hace un rato que conversábamos algo muy bueno, relacionado de que, voy a decirlo, Alexita ha querido tener hijos, tener mamá, y Dios les ha dicho, por lo menos por ahora no. Y ellos están con eso, luchando entre querer ser mamá con su esposo, con Nelson, queriendo ser padres, y Dios les ha dicho no, al menos por ahora, no. Y Alexita dijo algo muy interesante. La iglesia a veces no ayuda. A veces no colabora en esto. No colabora. Porque te presiona. Uf. La iglesia viene y te dice, hermana, ¿y cuándo? ¿Qué pasó? ¿Y qué? A veces no ayuda. Y es algo que Alexita con eso a mí me dejó en jaque, porque la verdad, la iglesia debe dejar de meterse en asuntos tan delicados como este y tratar de meterse en otros asuntos donde sí debemos meternos. En la madurez espiritual, acompañamiento, en orar, e interceder. Pero hay cosas donde la iglesia debe manejar con pinzas, porque no sabes del corazón de ese hermano cómo está. Y primero que vamos es con la broma, que más bien suena a acusación. Vamos con la broma, que a veces suena a presión. Y en estos casos, por ejemplo, la iglesia no colabora porque nos está presionando. Es como los solteros. ¿Y cuándo te vas a casar? Esa frase de que se te va el tren, esa frase es cruel. Ahora la cuestión aquí es que si es que vamos a intervenir en todas las personas que nos rodean, ¿qué pasa si la persona está rodeada de personas que no son cristianas, no creen en Dios y la comienzan a acusar? Mira, yo te había dicho, mira, si te hubieras arrejuntado con hubieras tenido este hijo, mira, ahorita ya no puedes y bla, bla, bla. ¿Cómo salir de tu círculo si tu círculo es familiar? Tú no puedes salir de tu casa. Tú tal vez tienes 18 años, 17 años, recién 19 años, no puedes salir de tu casa. ¿Cómo intervienes con esas personas que no creen en Cristo? Estás rodeada de personas que no creen. Bueno, cuando no se puede intervenir con las personas, Dios puede. Porque Dios tiene la mente y el corazón de la gente en sus manos. Entonces pues intercede, clama a mí y yo responderé. Clama a mí. O sea, y Dios también te puede dar la inteligencia para tomar decisiones. Si estás dependiendo de tus padres y tus padres son los que te están lastimando, Dios tiene también el poder de ayudarte en esto. O sea, Dios, como dijo Alexita, Dios entra en todas las áreas de tu vida. Y si eres una persona adulta, pues no sea tonto. Mándate ahí. Ahora, Alex nos dio el permiso y habíamos hablado internamente antes de hacer la radio, que si podíamos topar el tema, porque el tema es delicado. Y hemos estado rodeados con personas que no quieren abrirse porque dicen, no sé por qué la plena, creo que es porque se siente incómodo pensar que si nos abrimos mucho nos van a romper el corazón. Creo yo, pero las personas que están pasando esa situación y no se abren y comienzan a decir, oye, ¿para cuándo? Pero ella no sabe porque no se ha abierto. ¿Qué le puedes decir a esa persona que está pasando esa situación? Bueno, que en mi caso, cuando ya nos enteramos de manera definitiva, definitiva hablo de la parte médica, porque ahí fue un golpe grande porque, y sabes que al principio me pensaba, o sea, ¿qué le digo a la gente? O sea, como que tuvieras que rendirle cuentas. Exacto. Y cuando tú venías era incómodo, no podía decirle a la gente, no puedo tener hijos. Pero después un día ya dije, ¿por qué? Y entonces me salió a decir, no, esa bendición no me ha correspondido para mí en esta vida.
Y me quedaron viendo. Entonces sí le dije, hermana, no puedo tener hijos. Pero Dios sabrá por qué. Esa fue mi respuesta, sí. Oye, fue tan liberador. Exacto, la verdad. Porque la verdad nos hace libres, dice. Entonces, ¿para qué ocultar algo? ¿Por qué sentirme culpable por los designios de mi Señor? Dice que sus pensamientos son más grandes que los míos. Entonces el Señor me conoce y debe ser que a lo mejor de pronto es mucha carga para mí. De pronto, bueno, yo tuve la fortuna de ayudarle a criar a mi papá, a mis 6 hermanos, porque me quedé sin mamá muy pronto. De pronto digo, capaz que veo a mi propio hijo y ya hiciste tu trabajo. Y ya hice mi trabajo y digo, no. Entonces, ¿por qué ponerme a pensar algo que yo no puedo cambiar? Y luego me decían, puedes adoptar, sí, pero el Señor sabrá cuál es el tiempo y Él pondrá todas las herramientas que necesite. Uh-huh. Pero por el momento te digo que yo confío en mi Señor. Nada más. Algo que quiero. No quiero con eso poner a que la iglesia es una entidad mala y... No. Dentro de la iglesia, la mayoría de los componentes de la iglesia son gente buena. Son gente que nos acompaña. Sino que, como tú mismo dices, a veces no lo saben. Y no lo sabemos manejar. Somos imprudentes por la mucha confianza que tenemos, por el mucho amor y compañerismo. A veces se nos va algo que somos imprudentes. Pero fuera de eso, como la verdad llega, la iglesia también está de otro lado de la balanza, que la iglesia acompaña, la iglesia ayuda, la iglesia protege. Entonces tampoco pongamos a la iglesia como que es una entidad mala, ¿no? Y personas que hemos pasado por situaciones del no, creo que somos los únicos que entendemos a la persona de verdad que está pasando ese no. Porque hay la persona que ha leído tantos libros y dice, verás, es así. Pero cuando tú dices, no, yo ya lo pasé, enséñame cómo salir de ahí. Pero también algo que deberíamos, porque digo, yo también me imagino, yo también caí en ese error de creer que como cristianos pues tenemos estos pasos, que te casas, luego debes tener hijos, y nos encasillamos en eso, que tiene que ser así, y no es así. La realidad es otra, y debemos aprender una vez más que el Señor en su soberanía, pues Él dice que no nos da más cargas de las que no podamos resistir. Entonces, esta es nuestra carga. Básate en mi gracia. El no de Dios no es un rechazo, es una redirección. A veces Dios no cumple tu deseo porque quiere que descubras tu propósito. Quiero agradecer a Pastor Patricio Solís y en especial a Alex, porque es un tema que debíamos saber. Vamos a topar muchos temas, y este es uno de los temas más fuertes que hemos topado hasta ahorita. Y quiero agradecerte por poder abrir y que sea de bendición para una persona que nos escuche, una persona que nos vea. Y creo que con eso hemos realizado un podcast de bendición hoy día. Quiero agradecer a Alexandra por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y esperemos que sean de bendición para ustedes. Gracias por vernos en Visión Correcta en YouTube y también por escucharnos en Radio Rey de Vida. Nos vemos.